¿Cuál es el problema? El problema principal no es que la gente no conoce el nuevo paradigma, que no es otra cosa que la unión de ambos hemisferios cerebrales. Para eso se necesitaron bueno, hablemos en números redondos, 500 años de ciencia activándonos el hemisferio izquierdo, pero que ahora el hemisferio izquierdo no nos siga sepultando al hemisferio derecho, como la ciencia trató de hacerlo con lo que llamamos hoy magia. Y que tampoco la magia nos transforme en New Age, que no hace falta pensar, no nos sobra mitad de cerebro. No hay un error de diseño del universo de que nos sobre alguno de los dos hemisferios. Lo verdaderamente revolucionario, lo distinto, es que el humano efectivamente genere una realidad que le exige cada vez un estado de conciencia famosamente expandido, pero que es la sincronización de elementos de hemisferios cerebrales. La palabra sincronización en esto, bueno, la puso de moda Jung, pero no la inventó Jung. La palabra sincronización es clave, porque precisamente hay un efecto, un fenómeno que se produce en la vida cotidiana que tiene la clave del cambio de era. Y ese fenómeno es el que hoy se llama, en términos, insisto, que reflotó Jung, pero que son términos muy anteriores, vienen de los griegos, sincronicidad. Sincronicidad nombra las dos cosas. Nombra lo que ocurre en nuestro cerebro, se sincronizan los hemisferios cerebrales, y nombra lo que ocurre afuera cuando en nuestro cerebro se produce esa sincronicidad. Es un puente entre adentro y afuera, así como es un puente entre eras. Sincronicidad es la manera en que se trata de nombrar el fenómeno que se evita nombrarlo con la otra palabra. Una palabra temida, llena de prejuicios, que aún hoy, yo me la paso mostrando videos de los cuánticos hablando de este tema, los cuánticos todavía, hasta los cuánticos que son la vanguardia de la ciencia, intentan evitar usar. La palabra es, llamando las cosas por su nombre, casualidad. Se prefiere usar la palabra sincronicidad para encubrir y que no quede tan expuesto que lo que se está estudiando es qué produce a las casualidades. Ya sé, ahí se nos arma el problema con la ciencia. Y acá estamos en el primer paradigma. Porque como la ciencia nos produce una dialéctica que nos divide la mente, y esa ciencia que nos divide la mente precisamente entre lo particular y lo general, entre el sujeto y el otro, la comunidad, lo externo, empezamos a pensar con la mente dividida cuando tratamos de empezar a ubicar casualidad o causalidad. Ya ahí estamos perdidos. Cuando entramos en eso, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque así es como precisamente estamos decidiendo. ¿Hemisferio derecho o hemisferio izquierdo? ¿Con qué pensamos? La casualidad sería un fenómeno que no se puede entender, hemisferio derecho. Y la causalidad es lo que entendemos como causa y efecto continuo, hemisferio izquierdo. Bueno, el paradigma de la iniciación, que es magia iniciática, lo voy a decir con todas las letras, o sea, la magia, pero con un camino interior que te exige efectivamente que no lo confundas con New Age, el paradigma de la nueva era, magia iniciática es lo que entiendo que es la mejor manera de nombrarlo, ubica claramente que hay que aprender a causar las casualidades. Ahí yo concentré mi estudio como puerta de entrada. En los 11 pasos con los que alguien aprende a generar realidad propia, que es lo que pude metodizar en todas las culturas por igual, encuentras 11 pasos que en algunas son 7, no quiero complicarlo. ¿Pero por qué? Porque hay culturas que tienen una iniciación que se les enseña desde muy chiquititos y no necesitan más de 7 pasos. Tú y yo, nosotros, y todo el que tengamos el honor de que participe de esta nota, de este desarrollo, generaremos casualidades que serán uno de los pasos, no el paso final. El paso séptimo, como la generación de la casualidad, hay culturas que los tienen como el máximo. El Kybalión, por ejemplo, como representante de un momento de una cultura, o los Hopi, tienen 7 pasos. Pero hay 4 pasos más para una vez que generas la casualidad. Pero por eso yo hablo de 11 pasos. Porque si una vez que generas el fenómeno de magia, después no lo puedes defender en la vida cotidiana, se diluye, se va. Y te quedas con una frustración peor que la anterior. Pero entendamos. ¿De qué se trata? Se trata de aprender a causar casualidades.
no son dialécticas, no se pelean entre sí. Esto se aprende a causar en 7 pasos, del paso 1 al 7, y del 7 al 11 aprendes a bajar a tierra esa casualidad, mantenerla, hacerla crecer, y que el yo, el ego, no te la vuelva a generar con la realidad anterior. Lo cual sería el sinónimo de cuando alguien tiene su golpe de fortuna y después de eso tiene una gran catástrofe, cosa tan normal, tan común. Freud lo llamaba los que fracasan al triunfar, y esto es una casuística muy estadísticamente elevada. Eso es lo que se aprende desde el paso 7 al 11 a controlar. Bueno, aprender a causar la casualidad, aprender a causar la sincronicidad, de entrada es la gran propuesta de la magia. ¿Por qué? Porque no me permite caer en mente dividida. Causalidad o casualidad. Yo tengo que aprender a causar la casualidad. Ya sé, obvio, son muchos años en el tema. La pregunta lógica que inmediatamente nos surge es, pero entonces ¿por qué la llamamos casualidad si la estoy causando? Ahí necesito profundos coordenadas metódicas que no me permitan confundirme. La casualidad es cómo va a producirse. Yo no puedo decidir cómo se va a producir. La causalidad es lo que se va a producir. Esto está metodizado. ¿Qué se va a producir? Se llama el paso 2 en el método de la magia. ¿Cómo va a producirse? Yo me desentiendo del tema. No me hace falta. Ese es el paso 3. El qué, el paso 2. El cómo, el paso 3. Y el paso 1, que es la clave de todo, con lo que lo voy a lograr o no. ¿Desde dónde lo quiero producir? Si lo quiero producir desde una mente que está condicionada de entrada por los paradigmas y las dialécticas imperantes, ya mi mente está indicando no es posible, no se va a producir. Entonces, paso 1, ¿desde dónde? ¿Desde qué concepción? ¿Desde qué cosmología? Si yo quiero usar la palabra provocadora en esto, es ¿desde qué mito? Con lo cual estoy poniendo a la ciencia en su justo lugar. Un mito más entre tantos mitos. Un mito hermoso, fantástico, pero no nos olvidemos lo que, de entrada, ya Lévi-Strauss en la antropología advertía, y Lacan de esto hizo un recorrido maravillosamente claro. Todo el que vive dentro de un mito se cree que el suyo no es un mito. Que ese es real, que los demás son. Nosotros vivimos dentro del mito científico y estamos dentro de las generales de la ley. No, la ciencia demuestra, la ciencia experimenta. Bueno, en cuanto te pones a estudiar lo que entienden por demostración científica, no es más que convencionalidad que deja de lado todo aquello que lo contradeciría. Se entra en un dogma. Cuando uno se pone a ver que la ciencia se apoya en lo mismo que una religión. ¿En qué se apoyan las religiones? 10 mandamientos. Ok, no lo inventé yo, lo juro. ¿En qué se apoya la ciencia? 10 axiomas, y los inventó Euclides. La ciencia se apoya en 10, ¿y qué es un axioma? Algo incomprobable, algo que lo tienes que aceptar, pero que no se lo comprueba. No quiero entrar en detalles técnicos, pero el cuarto de Euclides, el cuarto axioma de Euclides, acepta deliberadamente que jamás se lo va a poder comprobar. Bueno, eso es creencia, eso es un mito. ¿En qué se apoya la ciencia? En grandes sueños proféticos, de los que hoy llamamos científicos. Newton soñó una realidad, soñó de noche oníricamente, una realidad de donde saca información. Descartes, las 3 coordenadas cartesianas, las soñó. Giordano Bruno soñó un universo cuyo firmamento no era firme, sino que se podía seguir. O sea, de sueños. ¿Y de dónde vienen las religiones? Sueños proféticos. Yo trato de que se entienda en este sentido que mientras nuestra mente crea que la realidad es la que nos dice la ciencia, o lo que nos dice la política, no hay empleo, no hay trabajo y esa es la realidad, o la que nos dice la economía, estamos en un momento de depresión del dólar, del euro, de lo que sea, o lo que nos dice la religión, del otro lado de la vida está Dios, acá no, y Dios está afuera. Mientras tengamos la mente condicionada y desde donde pensamos, paso 1, impide que, paso 2, el que generemos lo que queremos generar. Lo primero que nos surge a los humanos es precisamente, bueno, yo lo digo así, como me lo dijeron a mí en muchas de estas culturas. Lo primero que nos surge, los hombres de sabiduría de esas culturas, me lo han nombrado a veces como la pregunta del tonto. Si yo te digo a ti, la semana que viene me voy otra vez a la India, quiero proponerte que vengas a que generemos ahí una experiencia juntos. La primera pregunta que nos surge es, ¿cómo hago?
Eso va en el paso 3 de la generación de la realidad y nosotros lo ponemos como paso 1. ¿Y cómo querés que haga? No puedo. Ok. Cuando tú le dices al universo lo que quieres, paso 2, el universo genera cómo lo realizarás. Si el paso 1 no le dio la contraorden, no le dio la orden inversa, no, no se puede, no voy a poder. Ahí ya vamos teniendo un orden en lo que parece un caos cotidiano. Para esto hay que aceptar que el cómo no va a limitarse a lo que suponíamos. Un chamán me decía en medio de la selva peruana, José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones. A mí me parece una frase fantástica.